Cuando tenía 6 años, derramé agua caliente, resbalé y me quemé la cara. Mi rostro quedó arruinado. Mis padres aprendieron la lección y nunca más dejaron que mi hermana menor hiciera las tareas del hogar. Para todos los que la conocían, era hermosa, encantadora. En cambio, para mí, solo había desprecio. Cuando cumplí 10 años, tuve una fiebre muy alta. No le dieron mucha importancia y dejaron que pasara, hasta que mi cerebro se vio afectado, dejándome lenta y apática. Otra lección aprendida. Desde entonces, si mi hermana apenas tosía, la llevaban corriendo al hospital en plena noche, la llenaban de cuidados. Yo era como un experimento fallido. Cada error que cometieron conmigo, lo corrigieron con ella. Para mi hermana, yo era fea, callada, aburrida, indeseada. Ella era hermosa, carismática, inteligente, adorada por todos. Cuando me diagnosticaron depresión, reuní lo poco de valor que tenía y se los conté. Mi madre explotó. Dijo que yo estaba enferma de la cabeza y que solo quería llamar la atención. Si era tan capaz de hacer un drama, dijo ella, mejor que me muriera de una vez. Solo descubrieron por accidente que mi hermana no era su hija cuando ella me empujó desde lo alto de un edificio. Yo era su única hija biológica. Cuando salió a la luz la aventura de mi padre, mis padres llevaron la batalla del divorcio a los tribunales. Tenían 2 hijas, así que el juez decidió que cada uno se quedaría con una. Ninguno de los dos dudó. Ambos eligieron a mi hermana. El juez, en cambio, sí dudó. Y le preguntó a mi hermana con quién quería quedarse. Fiona estaba ahí, con su vestidito de princesa de marca. Nuestro padre de un lado, nuestra madre del otro. Mi padre fue el primero en hacer una oferta. Fiona, quédate conmigo. Puedo darte una vida mejor. ¿No siempre quisiste una tableta nueva? Mañana mismo te la compro. Mi madre notó que temblaba. Se quitó la bufanda y se la envolvió con cariño alrededor del cuello. Fiona, cariño, mejor quédate conmigo. Si tu padre se casa de nuevo, ¿cómo vas a lidiar con una madrastra? Y así, empezaron a pelear otra vez. Yo me quedé en un rincón, olvidada. Una extraña sensación de incomodidad se apoderó de mí. Subí el cierre de mi chaqueta escolar. La tela delgada y desgastada no hacía nada contra el frío. El viento pasaba de largo. El tribunal se convirtió en un caos. Las voces se mezclaban. El juez perdió la paciencia. Nos miró y preguntó, ¿ninguno de los dos quiere a la hija mayor? El silencio cayó. Un silencio extraño, incómodo. Mis padres desviaron la mirada, inquietos. No querían parecer injustos, pero tampoco querían quedarse conmigo. Empezaron a dar rodeos, buscando tiempo. Ahora todos me miraban. Sentí la garganta apretada. Bajé la cabeza, esperando que nadie notara las cicatrices en mi rostro. Entonces, Fiona habló, arrojándome la decisión a mí. ¿Por qué no eliges tú primero, hermanita? El juez me lanzó una mirada alentadora. ¿Con quién quieres vivir, Josefina? Mis padres me miraron, tensos, como si temieran que eligiera a uno de ellos. Ya no podía seguir encogiéndome en silencio. Bajé la cabeza y me tomé mi tiempo antes de susurrar. Yo elijo, dudé. Puedo ir a un orfanato. Nunca pude elegir a mis padres, pero ahora quería elegir no tenerlos. Prefería ser huérfana. Mejor eso que vivir como un experimento fallido. Cuando tenía 1 año, mis padres estaban ocupados construyendo sus carreras. Me enviaron a casa de mi abuela en el campo, y no me buscaron hasta 4 años después, cuando Fiona ya sabía hablar. Dicen que los niños separados temprano de sus padres pueden tener dificultades para crear lazos. Tal vez por eso crecí distante, incapaz de ser afectuosa. Mis padres pensaban que era fría e indiferente. Así que cuando tuvieron otra hija, la criaron con esmero. La mimaron personalmente y la convirtieron en una niña dulce y pegajosa. Cuando tenía 6 años, mi madre estaba demasiado ocupada alimentando a Fiona como para servirse un vaso de agua. Me mandó a hacerlo. Era pequeña y tuve que subirme a un banco para alcanzar la tetera. Resbalé. El agua hirviendo cayó sobre mi rostro, dejándome cicatrices horribles. Aprendieron la lección. Desde entonces, Fiona nunca tuvo que mover un dedo. Creció mimada, con las manos intactas, las uñas perfectas, el rostro radiante. Mis padres exhibían su belleza ante todos los que conocían. Cuando les preguntaban por mí, la hija mayor, dudaban, como si intentaran recordar un detalle desagradable. Tiene unas cicatrices, bromeaban riendo. Mejor ni mencionarlo. No vaya a hacer que asuste a alguien. Nadie recordaba que antes de los 6 años, yo era una niña extraordinariamente hermosa. Cuando cumplí 10 años, lavaba platos y ropa. En invierno, el agua estaba helada y terminé resfriándome. Esa noche, ardía en fiebre. Me retorcía en la cama, llamando a mi madre. Mis padres se despertaron con el ruido, molestos. Me dieron una medicina y volvieron a dormir,
creyendo que no era nada grave. Ardí toda la noche. Cuando se dieron cuenta de que la fiebre no cedía y me llevaron al hospital, ya era demasiado tarde. El médico dijo que mi cerebro se había visto afectado, que podría volverme más lenta, más apática. Mis padres quedaron devastados. Aprendieron la lección. Desde entonces, si Fiona estornudaba, entraban en pánico. Corrían al hospital en plena noche, solo para asegurarse. Si ella enfermaba, se turnaban para cuidarla, atentos a cada detalle. Pero yo nunca volví a tener fiebre. Nunca supe lo que era ese amor cuidadoso, ansioso. En la secundaria, luché por seguir el ritmo. Mi mente era lenta, así que mis notas siempre eran las peores. La profesora sugirió que mis padres contrataran un tutor o reservaran tiempo para ayudarme a estudiar, pero los negocios estaban creciendo y decían que no tenían dinero para un tutor ni tiempo para enseñarme. Creían que si alguien era realmente inteligente, triunfaría solo. Si yo no podía, era porque no me estaba esforzando lo suficiente. Mis notas siguieron cayendo. En el examen de admisión para la preparatoria, fracasé, como era de esperar, y terminé en la peor escuela de la ciudad. Solo entonces se dieron cuenta de que la excelencia no surgía de la nada. Depositaron todas sus esperanzas en Fiona. En ese momento, los negocios ya estaban consolidados. Podían pagar a los mejores profesores particulares y sacaban tiempo para supervisar sus estudios. Ella aprobó con notas impecables y entró en el mejor colegio de la ciudad. Se pusieron tan felices que organizaron un banquete en un hotel 5 estrellas. Ni siquiera se tomaron la molestia de avisarme. Yo estaba en el dormitorio de mi escuela, enterrada en libros, intentando desesperadamente alcanzar a los demás. Tenía que esforzarme más que todos solo para obtener los mismos resultados. Una prima, que estudiaba en mi escuela, me vio comprando un pan barato para la cena. Pensando que mis padres simplemente habían olvidado recogerme, me invitó a ir con ella. Y así, terminé en el banquete. Me quedé parada en la entrada, sosteniendo una bolsa de plástico con 2 panes fríos dentro. Mis padres estaban en el centro de la multitud, orgullosos, presentando a Fiona. Cuando me vieron, sus rostros se oscurecieron. Me quedé ahí, sintiéndome fuera de lugar, con mi cena barata en las manos. Solo más tarde entendí que no me habían avisado a propósito. No querían que los demás supieran que tenían una hija fea y tonta. Les daba vergüenza. Olvidaron que antes de que la fiebre quemara mi cerebro, yo era la mejor alumna de la escuela. En la secundaria, mis dientes empezaron a proyectarse hacia adelante. Los parientes insistieron en que mis padres me llevaran al dentista. Después de mucha insistencia, finalmente encontraron tiempo para hacerlo. El dentista miró y dijo que era un problema óseo, algo genético. Necesitaba una cirugía ortognática, y cuanto antes, mejor. Pero estaba a punto de entrar en mi último año de secundaria. Mis padres dijeron que, cuando llegara a la universidad, podría ahorrar y pagar la cirugía yo misma. Con Fiona, no cometieron el mismo error. Le pusieron brackets desde pequeña. Le compraron lentes ortoqueratológicas para evitar la miopía. Le pagaron una cirugía de párpados dobles. Le eliminaron cada pequeña mancha o marca en la cara. Todos los que la conocían creían que era naturalmente hermosa. Envidiaban su piel impecable, sin una sola cicatriz de acné. Ahora tengo 18 años. Ella tiene 16. Estoy en mi último año de secundaria. Ella está en el primero. Soy fea, callada, lenta, indeseada. Ella es bonita, dulce, lista, adorada por todos. Me siento como un experimento. Cada error que cometieron conmigo, lo corrigieron en ella. Tengo padres. Estoy a punto de cumplir 18 años. Por supuesto que no puedo ir a un orfanato. Al final, mi abuela fue la única que sintió lástima por mí. Los miró y dijo, si ninguno de ustedes quiere a Josefina, yo me quedo con ella. Y no vengan llorando después, diciendo que la quieren de vuelta. Mi abuela no entendía de leyes, pero entendía que su nieta era su responsabilidad. Sin dudarlo, tomó mi mano y me llevó con ella, ignorando las miradas de desaprobación. Lo que pasó después, nunca lo supe. Cuando era pequeña, mi abuela me crió en su vieja casa. Las condiciones eran modestas, pero nunca me sentí mal por eso. Había un consuelo silencioso en aquel lugar. Pasó medio mes. Los exámenes de ingreso a la universidad se acercaban y yo vivía en la escuela, volviendo a casa solo cada 2 o 3 semanas. Ese día llovía fuerte. Sostenía un paraguas, caminando hacia la parada del autobús, cuando alguien bloqueó mi camino. Era mi madre, furiosa. Josefina, Fiona está en la escuela al otro lado de la calle. Está lloviendo y no tiene paraguas. Como hermana mayor, ya deberías haberle llevado uno. El coche de mi padre estaba estacionado cerca de la entrada de la escuela. Mi madre estaba en el asiento del pasajero, claramente sin intención de salir en medio de la lluvia. El auto no podía entrar, y Fiona no saldría sin un paraguas, así que esperaban que yo le entregara el mío.
No pregunté por qué seguían recogiendo a Fiona juntos. Simplemente bajé la mirada y me negué, con amabilidad pero con firmeza. Solo tengo un paraguas. Si se lo doy a ella, ¿qué hago yo? No tengo un coche que me proteja de la lluvia. La rabia de mi madre estalló. Salió del auto y, frente a mis profesores y compañeros, me dio un golpe en la nuca. Tropecé hacia adelante, humillada. Su voz cortó la lluvia, afilada. Es solo un paraguas. Eres la hermana mayor. Es tu obligación dárselo. ¿Serás feliz si ella se enferma? Las personas alrededor empezaron a mirar. Mi dignidad se desmoronó bajo sus ojos. Mantuve la cabeza baja, en silencio por un largo rato, hasta que finalmente murmuré. Si me mojo, yo también me enfermo. No esperaba resistencia. Su autoridad como madre estaba siendo desafiada. Furiosa, me golpeó de nuevo y me arrancó el paraguas de las manos. Desagradecida, murmuró, abriendo el paraguas para ir a buscar a Fiona. Levanté la mirada y la observé. Entonces, sin decir nada, le arranqué el paraguas de vuelta. Lo tiré al suelo y lo pisoteé hasta destrozarlo. Arranqué la cubierta y la usé para proteger mi mochila. Y seguí caminando, dejando que la lluvia me empapara, ignorando sus gritos. Detrás de mí, las gotas frías se deslizaban por mi rostro. Pronto, mi uniforme estaba completamente mojado. La gente me miraba con extrañeza, apartándose, como si temieran que el agua de lluvia se les pegara. Una niña, más o menos de la edad de Fiona, dudó y luego me ofreció un paquete de pañuelos. Toma, sécate un poco, o te resfriarás. Algo dentro de mí se rompió. Otros siguieron su ejemplo. Alguien colocó un calentador de bolsillo en mis manos. Su preocupación presionó contra las heridas abiertas en mi pecho y, antes de poder evitarlo, algunas lágrimas se escaparon. Las limpié rápido, fingiendo que solo era la lluvia. Forcé una sonrisa. Gracias. ¡Qué ironía! Los extraños me mostraron más bondad que mis propios padres. Al día siguiente, Fiona llegó a mi escuela con mis padres. Habían venido a disculparse. El rostro de mi madre estaba rígido. Josefina, ayer fui demasiado impulsiva. No lo tomes a pecho. Hasta sus disculpas sonaban como órdenes. Fiona tomó mi mano, dulce y persuasiva. Josefina, mamá ya se disculpó. Vuelve a casa. ¿Sí? Su entusiasmo parecía falso, demasiado intenso. La miré, inclinando la cabeza. ¿Qué quieres decir? ¿Nuestra familia no se había deshecho ya? Los tres intercambiaron miradas. Finalmente entendieron que me debían una explicación. El aire en Madrid estaba cargado con el ruido incesante del tráfico y el murmullo de las conversaciones en las calles. Yo me mezclaba entre la multitud, con mi abrigo oscuro cubriéndome del viento gélido de finales de otoño. Hacía años que no pisaba esta ciudad. La última vez que lo hice, fui una sombra olvidada, una nota al margen en la historia de mi propia familia. Ahora, era diferente. Me detuve frente a un edificio de oficinas con ventanales imponentes. En lo alto, el logo de Grupo Hidalgo brillaba con arrogancia. Aún no sabían que, en cuestión de meses, ese símbolo de poder caería. Tomé un respiro y entré en el vestíbulo. Un recepcionista me dirigió una sonrisa profesional. Bienvenida a Grupo Hidalgo. ¿Tiene una cita? Sí. Mi nombre es Isabel Martínez. Tengo una reunión con el señor Hidalgo. Claro, Josefina Hidalgo había muerto hace mucho tiempo. Ahora, yo era Isabel Martínez, la mujer que arruinaría a mi padre. Me escoltaron hasta la oficina principal. Al entrar, lo vi. Ramón Hidalgo, el hombre que me dio la vida y luego me desechó como un experimento fallido. Su cabello estaba más canoso, las líneas en su rostro más marcadas, pero la mirada altiva seguía ahí. «Señorita Martínez», dijo con una sonrisa falsa. «Es un placer conocerla». Le tendí la mano con frialdad. «El placer es mío, señor Hidalgo. He estudiado su empresa y estoy interesada en una inversión». Vi cómo sus ojos brillaron con codicia. Estaba desesperado. El Grupo Hidalgo había sufrido pérdidas enormes tras un par de inversiones fallidas. Mi dinero era la única tabla de salvación que le quedaba. Y él no tenía idea de que, al aceptar mi ayuda, se estaba atando una soga al cuello. Hablamos de números y acuerdos. Le hice creer que era una mujer de negocios ambiciosa, sin más interés que ganar dinero. Pero en mi interior, una parte de mí disfrutaba de cada segundo. Cuando cerramos el trato, Ramón me estrechó la mano con fuerza. Estoy seguro de que esto será beneficioso para ambas partes. Lo será, respondí, con una sonrisa que él no supo leer. Salí del edificio con la seguridad de que el primer paso estaba dado. Pronto, Ramón Hidalgo perdería todo lo que amaba. Y no sería el único. 2 días después, me encontraba en un restaurante elegante en el centro de la ciudad. Observaba discretamente a la mujer que estaba en la mesa frente a la mía. Rosa Fernández, mi madre, seguía con ese aire de superioridad, como si el mundo entero girara a su alrededor. Estaba acompañada por otras mujeres de la alta sociedad.
riendo y bebiendo vino caro. Fingía ser perfecta, pero yo sabía que su mundo se desmoronaba. Esperé el momento adecuado y me acerqué a la mesa. Disculpen la interrupción, dije con educación, pero no pude evitar escuchar su conversación. Parece que tienen un evento benéfico pronto. Rosa me miró con desdén, sin reconocerme. Sí, estamos organizando un cóctel de caridad, respondió con un tono prepotente. Pero la asistencia es solo por invitación. Sonreí, fingiendo interés. Oh, claro, entiendo. He oído que ciertos problemas financieros han afectado los eventos últimamente. Supongo que este será modesto. Las mujeres en la mesa se quedaron en silencio, incomodadas. Rosa apretó la mandíbula. No sé de qué estás hablando. Por supuesto que no. Respondí con una sonrisa afilada. Disfruten su almuerzo. Me alejé con la satisfacción de haber sembrado la duda. Su imagen lo era todo para ella. Saber que su situación financiera estaba empezando a ser un rumor en los círculos sociales sería su peor pesadilla. Esa misma noche, en mi apartamento, revisé las noticias en mi móvil. Una notificación captó mi atención. Escándalo en la familia Hidalgo. Se filtra información sobre deudas millonarias del grupo Hidalgo. Sonreí. Era solo el comienzo. El caos estalló más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente de la filtración de la noticia, los teléfonos en Grupo Hidalgo no dejaban de sonar. Inversionistas preocupados, socios desconfiados, empleados temerosos de perder su trabajo. Y, en el centro de todo, Ramón Hidalgo tratando de contener un incendio que él mismo había provocado. Me senté en mi oficina improvisada, con una taza de café en la mano, disfrutando del espectáculo. Un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. Era de Ramón. Señorita Martínez, me gustaría conversar sobre la situación actual. ¿Podemos reunirnos hoy? No tardó mucho en empezar a suplicar. Sonreí y respondí de inmediato. Por supuesto, señor Hidalgo. Estoy disponible a las 16:00. Mi plan avanzaba sin obstáculos. Pero antes de encontrarme con mi padre, había alguien más con quien debía hablar. A las 14:00 me dirigí a un café en el barrio de Salamanca. Me senté en una mesa junto a la ventana y esperé. No pasó mucho tiempo antes de que una figura conocida entrara por la puerta. Fiona. Ella seguía luciendo impecable, con su cabello rubio perfectamente alisado y su abrigo de diseñador. Pero algo en su postura había cambiado. Caminaba con menos confianza, con el ceño fruncido, como si el mundo ya no le pareciera tan seguro como antes. Se acercó a mi mesa sin reconocerme. ¿Isabel Martínez? En persona, respondí con una sonrisa. Fiona se sentó frente a mí y cruzó las piernas con elegancia. Me dijeron que querías hablar conmigo sobre un posible patrocinio para mis estudios en el extranjero. Claro, ella pensaba que era una oportunidad, pobre ilusa. Algo así, dije, observándola con interés. He oído que has tenido algunos problemas últimamente. Su expresión se tensó. No sé a qué te refieres, ¿no? Apoyé el codo sobre la mesa y la miré fijamente. A la falsificación de documentos para ingresar a la universidad, al fraude en los exámenes, a las conexiones familiares que usaste para entrar en un programa que no merecías. La máscara de Fiona se rompió por un segundo. No sé quién te ha contado esas mentiras, pero te advierto que... Silencio, dije con calma, pero con una firmeza que la hizo callarse de inmediato. No me interesa lo que tengas que decir. Sé lo que hiciste. Sé que tu prestigio se sostiene en una red de favores y mentiras. Y ahora mismo, esa red se está desmoronando. Fiona tragó saliva, pero intentó mantenerse firme. ¿Qué quieres? Me incliné hacia adelante y bajé la voz. Quiero verte caer, Fiona. Quiero que sientas lo que es ser invisible. Quiero que pruebes el veneno que me obligaste a tragar durante años. Su rostro se puso pálido. ¿Quién eres tú? Sonreí lentamente. Soy la hija olvidada de la familia Hidalgo. Fiona se quedó sin palabras. Me levanté con calma, dejándola temblorosa en su asiento. Nos veremos pronto, hermanita. Salí del café sin mirar atrás. A las 16:00 entré en la oficina de Ramón Hidalgo. Mi padre se veía cansado, con la corbata floja y el rostro tenso. Señorita Martínez, gracias por venir. Dígame en qué puedo ayudar, dije, fingiendo cortesía. Ramón suspiró y pasó una mano por su cabello. Estoy en problemas. La empresa ha sido atacada con rumores falsos. Necesito apoyo financiero para mantener la estabilidad. Rumores falsos, repetí con una sonrisa. ¿Y estás seguro de eso? Me lanzó una mirada dura. ¿Sabe algo sobre esto? Le sostuve la mirada. Yo solo sé que cada acción tiene consecuencias, señor Hidalgo. Ramón apretó la mandíbula. ¿Quiere ayudar o no? Me incliné en mi silla y lo miré directamente a los ojos. Ayudaré, pero con una condición. ¿Cuál? Dejé que el silencio se alargara antes de responder. Quiero un asiento en la junta directiva de Grupo Hidalgo. Ramón se tensó. Eso es imposible.
Entonces buena suerte con sus problemas. Hice el ademán de levantarme, pero su voz me detuvo. Espera, sonreí. Ramón me observó con desconfianza, pero no tenía opción. Está bien, tendrá su asiento en la junta. Un placer hacer negocios con usted, señor Hidalgo. Nos estrechamos la mano. Yo lo miré a los ojos, disfrutando el momento. Mi padre acababa de sellar su destino, y ni siquiera lo sabía. Unos días después, un nuevo escándalo explotó en las redes. Denuncian a Fiona Hidalgo por fraude académico, la hija menor del empresario Ramón Hidalgo en el ojo del huracán. Mi móvil vibró con una llamada. Era Fiona. Sonreí antes de responder. Hola, hermanita. Silencio al otro lado. Luego, su voz, en un susurro furioso. ¿Qué has hecho? Reí suavemente. Solo he comenzado. Colgué, dejando a Fiona sumida en su propio pánico. Ahora, el verdadero juego empezaba. El escándalo de Fiona explotó como una bomba en la alta sociedad madrileña. Su nombre estaba en todos los periódicos digitales, en foros, en grupos de chismes. Los titulares eran despiadados. Fiona Hidalgo, la estafadora del siglo. Fraude en su admisión universitaria. Hija de empresario acusada de corrupción académica. Belleza o privilegio. El oscuro secreto detrás del éxito de Fiona Hidalgo. Me recosté en el sofá de mi apartamento, con un vaso de vino en la mano, viendo cómo la imagen de la niña perfecta de mis padres se desmoronaba. No podía negar que sentía cierto placer al ver cómo la injusticia que soporté toda mi vida se revertía en mi favor. Pero esto era solo el principio. 2 días después, recibí un mensaje. Era de un número desconocido, pero no tardé en reconocer el tono. Nos vemos en la cafetería de la calle Serrano. En media hora. No faltes. Supe de inmediato quién era. Cuando llegué, Fiona ya estaba allí, sentada en una esquina apartada del café. Llevaba gafas oscuras y un abrigo de lana. Por primera vez en su vida, intentaba evitar ser reconocida. Me acerqué con calma y me senté frente a ella. Hermanita, ¡qué sorpresa! Fiona apretó la mandíbula. No me llames así. Sonreí y tomé un sorbo de mi café. ¿Para qué me has citado? Fiona me miró con los ojos llenos de odio. Sé que tú estás detrás de esto. Me encogí de hombros. Yo solo he mostrado la verdad. Si tu éxito dependía de una mentira, no es mi culpa. Fiona golpeó la mesa con el puño. ¿Por qué me odias tanto? Me incliné hacia ella, bajando la voz. No te odio, Fiona, pero tú fuiste parte de esto. Durante años me miraste por encima del hombro. Me trataste como si fuera inferior. Ahora te toca saber lo que se siente. Fiona se quedó en silencio. Por primera vez, vi miedo en su rostro. Dime una cosa, continué, con un tono casi amable. ¿Dónde están nuestros padres ahora? Fiona tragó saliva y miró hacia un lado. No me contestan el teléfono. Reí suavemente. Ah, qué ironía. Te han abandonado en cuanto dejaste de ser su hija perfecta. La vi cerrar los puños, conteniendo las lágrimas. ¿Y qué piensas hacer ahora? Pregunté. Fiona me miró con desesperación. ¿Qué quieres de mí? Sonreí con frialdad. Nada, Fiona. Solo quiero verte caer. Me levanté y salí del café, dejándola sola en su miseria. Mientras tanto, en otro punto de Madrid, Ramón Hidalgo estaba en su propia crisis. Desde que aceptó mi dinero e influencia en la junta directiva, las cosas no habían hecho más que empeorar. Sus socios comenzaron a cuestionarlo, sus clientes estaban perdiendo la confianza, y, para empeorar las cosas, el escándalo de Fiona lo dejó aún más vulnerable. Esa misma noche, Ramón convocó una reunión urgente con los principales inversores de la empresa. Me senté en la mesa de conferencias con una expresión de calma absoluta, mientras mi padre intentaba mantener el control de la conversación. Señores, les aseguro que esta crisis es temporal. Tengo un plan para estabilizar la empresa. Uno de los socios lo interrumpió con frialdad. La crisis no es solo temporal. Hidalgo, su hija está en el centro de un escándalo y su reputación nos afecta a todos. ¿Cómo espera que los inversores confíen en un hombre que ni siquiera puede controlar a su propia familia? Mi padre apretó los puños. Mi vida personal no tiene nada que ver con la empresa. Por supuesto que sí, intervine, con una sonrisa cortante. En los negocios, la imagen lo es todo. Ramón me lanzó una mirada asesina. Señorita Martínez, su inversión es importante, pero no le da derecho a cuestionar mi liderazgo. Me incliné sobre la mesa, disfrutando de cada segundo. Oh, pero creo que sí lo hace, señor Hidalgo. Después de todo, ahora poseo el 35% de la empresa. El silencio se hizo en la sala. Los ojos de Ramón se abrieron con horror. ¿Qué has dicho? Me acomodé en mi asiento. Compré acciones discretamente en los últimos meses. Ahora, tengo la segunda participación más grande después de usted. Uno de los inversionistas se giró hacia mi padre. Si esto es cierto, significa que la señorita Martínez tiene derecho a votar en decisiones clave de la empresa. Ramón estaba pálido.
Eso es imposible. Sonreí con satisfacción. Es perfectamente legal, Ramón. Vi cómo la ira en su rostro se transformaba en desesperación. Había perdido el control, y esto era solo el comienzo. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Sé lo que estás haciendo. Esto no ha terminado. No había firma, pero no la necesitaba. Sabía exactamente de quién venía. Rosa Fernández, mi madre. Sonreí. Por fin, había decidido entrar en el juego. Sabía que Rosa no se quedaría callada por mucho tiempo. Siempre había sido una mujer astuta, experta en manipular situaciones a su favor. No me sorprendía que, después de ver a Ramón perder terreno, decidiera actuar. Pero esta vez, no tenía la ventaja. Esa misma tarde, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, mi secretaria me avisó que alguien estaba esperando en la recepción. Dice que es importante, dijo con un tono incómodo. No ha querido dar su nombre, pero dice que te conoce. No necesitaba más pistas. Déjala pasar. Pocos minutos después, Rosa Fernández entró en mi oficina como si le perteneciera. Llevaba un abrigo largo de diseñador, gafas oscuras y su característico perfume caro. A pesar de todo, noté las grietas en su imagen, el ligero temblor en sus manos, la tensión en su mandíbula. Había perdido el control, y lo odiaba. Me recosté en mi silla y le dediqué una sonrisa educada. Mamá, qué sorpresa verte por aquí. Rosa se quitó las gafas lentamente y me lanzó una mirada afilada. No me llames así, reí con suavidad. ¿Por qué no? ¿No es lo que soy? Tu hija. La única que realmente llevas en la sangre. Rosa cerró la puerta tras de sí y se acercó a mi escritorio con pasos calculados. No sé qué estás intentando, Josefina, pero quiero que pares. ¿Parar qué exactamente? Se inclinó sobre la mesa. Sus ojos brillaban con furia contenida. Deja de joder con mi familia. Solté una carcajada, como si acabara de oír el mejor chiste del año. ¿Tu familia? Qué curioso, porque hasta donde recuerdo, cuando tuve la oportunidad de elegir, ninguno de ustedes me quiso. Su expresión se endureció, pero no retrocedió. Lo que pasó hace años ya no importa. Para mí sí. Rosa apretó los labios. ¿Qué es lo que quieres, Josefina? ¿Dinero? ¿Un acuerdo? Negué con la cabeza, disfrutando cada segundo. No quiero tu dinero. No quiero un acuerdo. Quiero que cada uno de ustedes sienta lo que es perderlo todo. Su rostro se tornó pálido. ¿Estás enferma? No, mamá. Enferma estuve cuando suplicaba tu amor y me llamabas una carga. Enferma estuve cuando me desmayaba de fiebre y tú me ignorabas. Pero ahora me incliné hacia ella, con una sonrisa helada. Ahora estoy más lúcida que nunca. Rosa se enderezó, recuperando su postura altiva. No te saldrás con la tuya. Creo que ya lo hice. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada. Tu esposo está al borde de la quiebra. Tu hija está hundida en un escándalo. Y tú, bueno, tú serás la siguiente. Cuando me giré hacia ella, vi algo que nunca antes había visto en su rostro. Miedo. Pero Rosa Fernández no era una mujer fácil de derribar. Respiró hondo y recobró su arrogancia. Veremos quién gana este juego, Josefina. Se dio la vuelta y salió de mi oficina sin mirar atrás. Suspiré con satisfacción. Ahora ella sabía que esto era una guerra. Esa noche, mientras revisaba informes sobre el desplome de Grupo Hidalgo, recibí una llamada inesperada. Buenas noches, Josefina. Mi cuerpo se tensó al reconocer la voz. Era mi abuela. Abuela, he estado siguiendo todo lo que has hecho. Cerré los ojos, esperando una reprimenda. Y quiero decirte que estoy orgullosa de ti. Mi corazón latió con fuerza. ¿No me vas a decir que pare? No, ellos se lo buscaron. Pero ten cuidado, querida. Rosa no es alguien que acepte la derrota fácilmente. Lo sé. Entonces termina lo que empezaste. Colgué con una sonrisa. La única persona que realmente me amó en esta vida estaba de mi lado. Y eso era todo lo que necesitaba. A la mañana siguiente, los periódicos explotaron con una nueva noticia. Rosa Fernández, implicada en fraudes financieros, exsocia la denuncia por lavado de dinero. Me reí mientras bebía mi café. Ahora, ella también estaba cayendo. Pero lo mejor aún estaba por venir. El escándalo de Rosa Fernández se propagó como un incendio en un bosque seco. No importaba cuántos contactos de alto nivel tuviera. La verdad había salido a la luz y, con ella, su reputación se desplomaba. Me imaginé su expresión cuando leyó los titulares esa mañana. Rosa Fernández, exesposa del empresario Ramón Hidalgo, acusada de lavado de dinero y fraude fiscal. ¿De la alta sociedad a la cárcel? Las acusaciones que podrían acabar con la exesposa de Hidalgo. Una vida de lujos construida sobre mentiras. La caída de Rosa Fernández. Sabía que esta vez ella no se quedaría de brazos cruzados. Y tenía razón. A las pocas horas, mientras tomaba un espresso en una terraza de la Gran Vía, mi teléfono sonó. Número desconocido. Sonreí.
Dime, Rosa. Escuché su respiración agitada al otro lado de la línea. Tú hiciste esto. Su voz temblaba, pero no de miedo, de rabia. No sé de qué hablas, respondí con fingida inocencia. No te hagas la idiota. No fue coincidencia que justo cuando tú reapareces, todo mi mundo se venga abajo. Me incliné en mi silla, disfrutando de cada palabra. Quizás simplemente se te acabó la suerte. Un golpe, como si hubiera arrojado algo contra la pared. Me las pagarás, Josefina. Me reí suavemente. No, mamá, tú eres la que va a pagar. Colgué antes de que pudiera responder. No había mejor sonido que la desesperación de alguien que siempre creyó que tenía el control. Rosa no tardó en reaccionar. En cuestión de horas intentó limpiar su nombre, mover influencias, sobornar periodistas. Pero yo había sido cuidadosa. Las pruebas eran sólidas, y las personas que alguna vez le debieron favores ahora la evitaban como la peste. Al caer la noche, apareció en la televisión, dando una entrevista exclusiva. Se trata de una difamación, dijo con su mejor tono de víctima. Alguien está manipulando la información para perjudicarme. El periodista arqueó una ceja. Señora Fernández, las cuentas offshore que se encontraron a su nombre están documentadas. Hay pruebas bancarias y testimonios. Por primera vez la vi tartamudear. Eso es un malentendido. ¿Y la empresa fantasma que usó para evadir impuestos? El pánico cruzó fugazmente su rostro. Me están tendiendo una trampa. El periodista se mantuvo implacable. ¿Quién? Rosa parpadeó varias veces. No tenía respuesta. Yo la tenía exactamente donde quería. Mientras tanto, en la otra parte de Madrid, Ramón Hidalgo también vivía su propio infierno. Las acciones de Grupo Hidalgo habían caído en picado y los inversionistas estaban a punto de retirarse por completo. Esa tarde, asistí a la reunión de emergencia de la junta directiva. Cuando entré en la sala de conferencias, todos los ojos se posaron en mí, incluyendo los de Ramón. Su mirada estaba cargada de odio y resentimiento. Sabía que yo tenía más poder del que él jamás imaginó. Señorita Martínez, dijo con frialdad, espero que haya venido con una solución para nuestros problemas. Sonreí con calma. De hecho, sí. Un murmullo recorrió la sala. Ramón entrecerró los ojos. ¿Y cuál sería? Me incliné sobre la mesa y dejé caer un documento frente a él. La venta total de Grupo Hidalgo. La sala quedó en completo silencio. Mi padre palideció. No, es la única opción, dije con un tono dulce. Los inversionistas se están retirando. Las deudas nos asfixian. Y seamos honestos, Ramón, tu liderazgo ha sido un desastre. No permitiré que destruyas mi empresa. Le sostuve la mirada sin pestañear. No es tu empresa, Ramón. Ya no. Me giré hacia los otros directivos. Si aceptan la venta, podrán recuperar una parte de su inversión y evitar una bancarrota completa. Si se aferran a este barco hundido, lo perderán todo. Ellos intercambiaron miradas. Sabían que tenía razón. Ramón se puso de pie, furioso. No puedes hacer esto. Me crucé de brazos. ¿Quieres apostar? Uno de los directivos se aclaró la garganta. Señor Hidalgo, tal vez deberíamos considerar la oferta. Mi padre se quedó sin palabras. Vi cómo su mundo se derrumbaba ante sus ojos. Por primera vez en su vida, estaba impotente. Voten, dije con tranquilidad, y decidamos el futuro de esta empresa. Uno a uno, los directivos levantaron la mano. Cuando el último voto fue contado, el veredicto estaba claro. Grupo Hidalgo sería vendido. Ramón se dejó caer en su silla, derrotado. Yo recogí mis papeles con calma y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me giré para mirarlo una última vez. Ah, y por cierto, le dediqué una sonrisa cruel. ¿Recuerdas cuando me dijiste que nunca lograría nada? No esperé su respuesta. Salí de la sala dejando tras de mí el eco de su fracaso. Esa noche, bebí una copa de vino en mi terraza mientras veía las luces de la ciudad. Mi padre había perdido su imperio. Mi madre estaba siendo destruida públicamente. Fiona estaba completamente sola. Casi había terminado, pero aún quedaba algo por hacer, porque había una última verdad que aún no había revelado, una verdad que lo cambiaría todo. La venganza es un plato que se sirve frío, pero hay algo aún más letal que el castigo, la verdad, y estaba a punto de servirla en bandeja de plata. Esa mañana recibí una llamada de un número desconocido. Al responder, una voz familiar y amarga atravesó la línea. Nos vemos en el Hotel Palace, salón privado, en 1 hora. Rosa. Me sonreí a mí misma. Era obvio que intentaba recuperar el control. Lo que ella no sabía era que el juego ya había terminado para ella. Cuando llegué, el salón privado estaba casi vacío. Solo Rosa, vestida con su mejor traje, sentada con las piernas cruzadas y el mentón en alto, como si aún tuviera el poder de intimidar a alguien. Me senté frente a ella sin decir una palabra. Lo que has hecho con mi familia es inaceptable, comenzó sin rodeos, pero aún puedes arreglarlo.
Levanté una ceja. ¿Arreglarlo? Deja de atacarnos. Continuó con una voz gélida. Detén la venta de la empresa. Ayuda a Fiona a limpiar su nombre. Si lo haces, te daré lo que quieras. Me incliné hacia adelante, disfrutando de su desesperación. Ya tengo lo que quiero, Rosa. No lo tienes todo, dijo, y vi un destello de triunfo en su mirada. Todavía hay cosas que no sabes. Ilumíname. Rosa tomó un sorbo de su café, como si estuviera a punto de soltar la carta que lo cambiaría todo. Fiona no es hija de Ramón. Sonreí con calma. Eso ya lo sé. La vi tensarse. No esperaba que estuviera un paso adelante. Pero hay algo más, ¿verdad? La presioné. Algo que has ocultado por años. Rosa me miró con dureza, pero ahora era ella quien estaba atrapada en mi juego. Fiona es hija de... Se interrumpió. Esperé, disfrutando cada segundo. Finalmente, exhaló con resignación. Fiona es hija de tu abuelo. Mi cuerpo se quedó inmóvil. ¿Qué? De tu abuelo, repitió en voz baja. Alfonso Hidalgo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Eso era monstruoso. Estás mintiendo, susurré. No tengo razones para hacerlo, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Cuando Ramón y yo nos casamos, él pasaba demasiado tiempo en los negocios. Yo era joven, infeliz, y Alfonso era un hombre poderoso, carismático. Le llevé una mano a la boca. Así que Fiona es tu tía, no tu hermana, dijo sin inmutarse. Y Ramón nunca lo supo. El asco y la rabia se mezclaron en mi interior. ¿Por qué me dices esto ahora? Rosa me miró fijamente. Porque quiero que pares. Solté una carcajada amarga. ¿Crees que esto cambia algo? Se inclinó hacia mí. Si esto sale a la luz, la reputación de la familia Hidalgo será destruida para siempre. Nadie volverá a respetarnos. La miré con desprecio. Ya nadie los respeta, Rosa. Me levanté, temblando de furia. Si pensabas que esto me haría retroceder, te equivocaste. Salí del salón sin mirar atrás. Rosa acababa de entregarme la última pieza del rompecabezas, y ahora no solo iba a destruirlos, iba a enterrar su legado para siempre. Esa misma noche, Fiona apareció en la puerta de mi apartamento, llorando. ¿Es cierto? La miré sin piedad. Sí. Fiona se llevó las manos a la cabeza, desesperada. ¡No! ¡No puede ser! Tu madre te lo confirmó. Negó con la cabeza, como si intentara convencerme de que todo era mentira. ¿Por qué me haces esto? Yo no te hice nada, Fiona. Tú sola construiste tu vida sobre mentiras. Se quedó en silencio. Por primera vez, no tenía nada que decir. Ahora entiendes lo que se siente, ¿verdad? Fiona se mordió el labio temblando. Dime, Josefina, susurró. ¿Qué vas a hacer ahora? La miré con frialdad. Voy a contarle a todo el mundo quién eres. Fiona palideció. Por favor. Me incliné hacia ella, sin apartar mis ojos de los suyos. Tú nunca tuviste piedad conmigo. ¿Por qué debería tenerla contigo? Ella sollozó. Porque ya lo perdiste todo. ¿No es suficiente? Cerré los ojos por un momento. Tal vez tenía razón. Ya no quedaba nada por destruir, pero no le daría el alivio de una respuesta. Me giré y cerré la puerta en su cara. Se quedó allí, llorando, hasta que la noche la tragó. 2 días después, los medios explotaron con la noticia. Escándalo en la familia Hidalgo. Revelaciones impactantes sobre el verdadero origen de Fiona, hija ilegítima de un patriarca empresarial. El secreto que hunde a los Hidalgo. El fin de un imperio. Los pecados del pasado salen a la luz. Me serví una copa de vino y brindé conmigo misma. Era el fin de la familia Hidalgo, y el principio de mi verdadera libertad. La noticia explotó como dinamita en la prensa española. En cuestión de horas, cada rincón de Madrid hablaba de la vergüenza de la familia Hidalgo, el linaje que cayó en desgracia, los oscuros secretos de los Hidalgo, incesto, fraudes y traiciones. La historia detrás del escándalo del año. Fiona Hidalgo desaparece tras el escándalo de su verdadero padre. Me recosté en mi sofá con la televisión encendida, viendo a los periodistas destrozar a la familia que me despreció. Pero había una noticia que llamó mi atención. Hasta el momento, no se ha podido contactar con la joven Fiona Hidalgo. Algunos testigos aseguran que la vieron salir de su domicilio con maletas apresuradamente. Se desconoce su paradero actual. Fruncí el ceño. ¿Fiona había huido? Tomé mi móvil y marqué su número. Apagado. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí algo que no esperaba. Incertidumbre. Rosa, por otro lado, estaba luchando como un animal herido. Intentó dar entrevistas, justificar lo que pasó, pero nadie quería escucharla. Los patrocinadores de sus eventos la abandonaron. Sus contactos de alto nivel dejaron de responderle. Sus antiguas amigas de la alta sociedad fingían que no la conocían. Esa mañana, la vi en las noticias. Las cámaras captaron el momento en que fue expulsada de su club exclusivo.
Señora Fernández, debe irse, le dijo el gerente con una expresión incómoda. No pueden hacerme esto. Soy miembro desde hace 20 años. No más. Su membresía ha sido revocada. Vi cómo su rostro, alguna vez altivo, se descomponía en furia y humillación. Esto es una conspiración. Todos ustedes son unos hipócritas. No importaba cuánto gritara. Nadie la escuchaba. Ella había perdido. En cuanto a Ramón, era un hombre acabado. El día después de la revelación, los nuevos propietarios de Grupo Hidalgo anunciaron que él no tendría ninguna participación en la empresa. Lo despidieron sin miramientos. Los periodistas lo acorralaron cuando salió del edificio por última vez. Señor Hidalgo, ¿qué tiene que decir sobre la verdad de Fiona? ¿Es cierto que nunca supo que su esposa le fue infiel con su propio padre? ¿Qué hará ahora? Ramón no respondió. Solo caminó con la mirada vacía, ignorando los flashes, los gritos, las burlas. Era la primera vez que lo veía sin esa arrogancia que tanto odié. Ahora no era más que un hombre derrotado. Y en el fondo, me daba igual. Sin embargo, había algo que no me dejaba en paz. Fiona, desaparecida. Nadie sabía nada. Ni sus amigas, ni sus antiguos profesores, ni siquiera Rosa. ¿Había huido por vergüenza? ¿O algo peor? Una semana después, recibí un sobre en mi buzón, sin remitente. Lo abrí con precaución y encontré una nota escrita con una letra delicada. Josefina, ganaste. Me quitaste todo. Pero una parte de mí cree que esto nunca se trató de venganza. Se trató de encontrar un lugar en el mundo. Lo lograste. Ahora, déjame encontrar el mío. No me busques. No lo harás. No había firma. Pero no hacía falta. Era de Fiona. Me quedé en silencio, mirando la carta una y otra vez. Por primera vez, no supe qué sentir. Me paré frente al espejo de mi apartamento, observándome a mí misma. La niña rechazada ya no existía. Ahora era una mujer poderosa, libre. Pero, en el fondo, una parte de mí se preguntaba, ¿y ahora qué? El eco de mi venganza aún resonaba en Madrid. Rosa estaba arruinada, Ramón humillado, Fiona desaparecida. Yo había ganado. Pero entonces, ¿por qué me sentía así? Me encontré caminando sin rumbo por el centro de la ciudad, sin saber exactamente qué buscaba. Las luces de los escaparates iluminaban las calles. La gente pasaba a mi lado sin prestarme atención. Era una sensación extraña. Toda mi vida había luchado para ser vista. Ahora, por primera vez, me di cuenta de que la invisibilidad podía ser un regalo. Entré en una cafetería pequeña y pedí un café negro. Me senté en la esquina, mirando por la ventana. Fue entonces cuando una voz me sacó de mis pensamientos. No pareces alguien que acaba de destruir a una familia entera. Levanté la mirada. Un hombre de unos 30 años, de ojos oscuros e inteligencia afilada en la mirada, me observaba con curiosidad desde la mesa de al lado. ¿Te conozco?, pregunté arqueando una ceja. Él sonrió y tomó un sorbo de su café. No, pero yo sí te conozco a ti. Me tensé. ¿Y quién eres tú? Alguien que ha seguido tu historia muy de cerca. No respondí. Esperé. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Tu historia es fascinante, Josefina. Pero dime, ahora que todo terminó, ¿qué vas a hacer? Sentí un escalofrío. Era la misma pregunta que me atormentaba desde que Fiona desapareció. No tengo que responderte. No, dijo con una sonrisa tranquila. Pero deberías responderte a ti misma. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego, él se puso de pie y dejó un billete sobre la mesa. Nos volveremos a ver. Lo vi salir del café y perderse entre la multitud. Esa noche, volví a mi apartamento y me dejé caer en el sofá. Había algo inquietante en su pregunta. ¿Qué iba a hacer ahora? Toda mi vida se había definido por el odio, la venganza, el deseo de verlo sufrir. Ahora que lo había logrado, me encontraba con un vacío que no esperaba. Me levanté y caminé hasta la ventana mirando la ciudad. En ese momento, supe lo que tenía que hacer. No podía quedarme en Madrid. Madrid era el escenario de mi pasado. Yo necesitaba un futuro. Al día siguiente, fui a la estación de tren. Compré un boleto sin mirar el destino. Cuando el tren comenzó a moverse, respiré hondo. Era hora de empezar de nuevo. El tren se alejaba de Madrid, llevándome a un destino que no había planeado. Cuando compré el billete, no miré el destino. No importaba. Lo único que sabía era que tenía que irme. Dejar atrás los fantasmas. Dejar atrás la Josefina que vivió para la venganza. Llegué a Barcelona al amanecer. La ciudad tenía un aire distinto a Madrid. Menos asfixiante, más libre. Caminé por las Ramblas, sintiendo el aire salado del Mediterráneo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera. Encontré un pequeño apartamento en El Born, lejos del lujo, lejos de los recuerdos. Era sencillo, pero mío. Compré muebles, decoré las paredes con cuadros que me gustaban. Por primera vez en mi vida, construía algo para mí.
sin la sombra de los Hidalgo, sin el peso del pasado. Los días pasaron. Conseguí un trabajo en una editorial, revisando manuscritos de autores desconocidos. Nadie me miraba con lástima. Nadie me recordaba por mi apellido. Era solo Josefina, una mujer más en una ciudad llena de historias. Y me gustaba, pero el pasado no desaparece tan fácilmente. Una noche, mientras organizaba unos libros en mi estantería, mi teléfono sonó. Número desconocido. Sentí un escalofrío. ¿Sí? Un silencio. Luego, una voz que no esperaba escuchar de nuevo. ¡Josefina! Mi respiración se cortó. Era Fiona. Su voz sonaba rota. Necesito verte. Me quedé en silencio. Estoy en Barcelona. Sentí una punzada en el pecho. ¿Fiona en Barcelona? Después de todo este tiempo, respiré hondo. ¿Dónde estás? En el puerto. Colgué sin despedirme y tomé mi abrigo. Era hora de enfrentar lo que quedaba del pasado. Cuando llegué al puerto, Fiona estaba sentada en un banco, con la mirada perdida en el mar. Se veía diferente, más delgada, más frágil. Nada quedaba de la niña perfecta que mis padres moldearon. Me acerqué con cautela. Ella levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. «Hola, Josefina». Me crucé de brazos. «¿Qué haces aquí?» Fiona bajó la mirada. No tenía a dónde ir. Su voz era un susurro. «Rosa se fue de España. Ramón, bueno, ya sabes. Y yo solo...» Se interrumpió. Esperé. Finalmente, me miró con ojos enrojecidos. ¿Realmente querías destruirme? El viento marino nos envolvía, pero el frío no venía del clima. Quería que supieras lo que se siente, dije sin rodeos. Fiona asintió lentamente. Lo sé. Y lo hice. Un silencio. ¿Ahora qué? Pregunté. Ella respiró hondo. No lo sé. Nos quedamos así, mirándonos, dos hermanas, o tía y sobrina, quién sabe, atrapadas en un destino que nunca elegimos. Finalmente, me senté a su lado, sin decir nada. A veces, el silencio era suficiente. El mar se extendía frente a nosotras, infinito y sereno. Fiona y yo nos sentamos en silencio, sintiendo la brisa salada contra la piel. No había más reproches, no había más venganzas, solo dos mujeres que habían sobrevivido a una historia que no escribieron. Fiona fue la primera en hablar. «Voy a irme de España». No respondí, solo la miré. «Quiero empezar de cero», continuó, «en un lugar donde nadie sepa quién soy». Por primera vez, vi algo real en sus ojos. No miedo, no superioridad, solo cansancio. «¿A dónde vas?» «A París. Tengo algo de dinero ahorrado. Conseguiré un trabajo, una vida». Fiona, trabajando. Era difícil de imaginar, pero quizás era lo mejor que podía hacer. Finalmente, asentí. «Espero que te vaya bien». Fiona sonrió con tristeza. «¿Y tú?» Miré al mar. «No lo sé». Y esa era la verdad. Por primera vez en mi vida, no tenía un plan. Y, sorprendentemente, eso no me asustaba. Fiona se fue 2 días después. Nos despedimos sin dramatismos, sin promesas vacías. «Buena suerte, Josefina». «Tú también, Fiona». Y así, desapareció en el aeropuerto. No sé si volveré a verla. Tal vez no, tal vez sí. Pero, por primera vez, eso no me preocupaba. ¿Qué pasó con los demás? Rosa Fernández intentó reconstruir su vida, pero era demasiado tarde. Sus antiguos amigos le cerraron las puertas. El escándalo la persiguió a todas partes. Finalmente, abandonó España y se refugió en Argentina, donde aún tenía algunos contactos. La última vez que oí de ella, intentaba entrar en círculos de poder, pero sin éxito. Sola, invisible, justo como me hizo sentir a mí. Ramón Hidalgo nunca se recuperó. Perdió la empresa, perdió su reputación. Terminó en un apartamento barato en las afueras de Madrid, viviendo de los restos de su fortuna. Sus antiguos socios lo despreciaban. Nadie lo respetaba. Y lo peor para él no fue la ruina económica. Fue darse cuenta de que, al final, nunca tuvo poder real. Solo la ilusión de control. Y cuando lo perdió, nadie lo ayudó. Porque nadie lo quería. Me quedé en Barcelona. Seguí trabajando en la editorial. Hice amigos. Por primera vez, no era la hija olvidada de los Hidalgo. Solo era Josefina, una mujer con una vida nueva, sin venganzas, sin miedos, sin pasado. Una tarde, mientras caminaba por la playa, vi una niña jugando en la arena. Sus risas llenaban el aire, libres, sin cicatrices. Me quedé mirándola, y, por primera vez en mi vida, sonreí, porque finalmente era libre, libre de ellos, libre de todo, libre de mí misma.